Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar este trabajo, esta publicación que por fin ha visto la luz después de muchos años, de mucha ilusión, de mucho trabajo, de colaboraciones, trabajo en equipo, de personas fabulosas que están siempre al pie del cañón y que, bueno, pues todo este afán finalmente tenga su recompensa, pues es de agradecer y de celebrar. Y yo creo que nada mejor que la reunión que estáis celebrando, valga la redundancia, hoy, en la que en otras ocasiones he podido asistir. Hoy, pues lo siento no poder estar ahí, pero bueno, de alguna manera sí que participaré presentando este trabajo que, como les digo, ha visto la luz muy recientemente. Yo soy Ana Belén Perona, soy neuróloga en el Hospital General de Albacete, muchos de vosotros ya me conocéis, y además trabajo con Gemma Serrano de las Heras, que es bióloga molecular, que es la que está al cargo de la unidad de investigación, que está asociada a nuestro hospital y a nuestro servicio, y que es gracias a quien ha sido posible pues todo este trabajo que presentaré. Y bueno, pues además soy afectada y familiar de afectados de la enfermedad que tiene lugar hoy la reunión. Bueno, no hace falta que diga que la enfermedad es la enfermedad de von Hippel-Lindau, gracias al oftalmólogo y al doctor Lindau, que son los que tienen, los que dieron nombre a la enfermedad inicialmente por las descripciones de casos que tenían, pues tanto angiomas a nivel cerebeloso como retiniano, de ahí su primer nombre, angiomatosis cerebelo-retiniana. También esta enfermedad le valió el premio Nobel a Kaelin y bueno, pues por esa adaptación a la hipoxia y veremos cómo esos factores inducibles por hipoxia son muy importantes en esta enfermedad. Sabemos que en la enfermedad de von Hippel-Lindau las manifestaciones clínicas son multisistémicas, tanto angiomas a nivel retiniano, también a nivel de sistema nervioso, fundamentalmente cerebelo, pero también médula espinal, bulbo espinal. También aparecen lesiones a nivel de glándulas suprarrenales, el feobromocitoma. Aparecen lesiones que son las únicas que pueden ser de peor pronóstico, que son el cáncer renal. También aparecen quistes renales, que esos en principio no, de forma aislada no tendrían importancia. Y también lesiones a nivel pancreático. Y bueno, pues también tumores en el saco endolinfático. La enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad poco frecuente, es hereditaria, se hereda de forma autosómico dominante. Hasta el 20% de los casos pueden ser de novo, y hay una mutación en el gen VHL, que es un gen supresor de tumores que codifica para la proteína VHL. Esta proteína está unida a otro sistema que lo que permite es degradar proteínas y entre ellas la fundamental es ese factor inducible por hipoxia. Y bueno, pues es una proteína que la conocemos muy bien, tiene 213 aminoácidos y bueno, pues funciona de forma conjunta con ese complejo ubiquitina ligasa que lo que hace es eso, degradar muchas proteínas, varias proteínas, pero fundamentalmente la que a nosotros nos va a interesar hoy es el factor inducible por hipoxia. Porque ¿qué ocurre en la enfermedad de von Hippel-Lindau? Es como si nuestro organismo estuviera detectando que continuamente estamos en condiciones de hipoxia, es decir, con menos oxígeno. En esas situaciones, de forma fisiológica, de forma natural, el cuerpo tiene que defenderse, pues bien produciendo más factor de crecimiento vascular, eritropoyetina para aumentar la hemoglobina y otros muchos factores. Cuando esta proteína VHL está mutada o está ausente, es no funcionante, pues no se puede degradar esos factores inducibles por hipoxia alfa que pasan al núcleo, que es al fin y al cabo donde está la información genética, se une con la forma beta y a través de la unión a pues unas proteínas que permiten la traducción de ese ADN, pues se inducen hasta incluso 100 genes relacionados con esta defensa a la hipoxia.
Dentro de estas isoformas, de estas formas del factor inducible por hipoxia, tenemos la forma 1, la forma 2 y la forma 3. Hasta ahora no hay ningún tratamiento curativo de la enfermedad, como sabemos. Es fundamental la aplicación de un protocolo de seguimiento muy estricto, pero se desarrolló una molécula que es el belzutifan, que es capaz de inhibir esta isoforma 2. Y eso, bueno, pues en algunos casos ha demostrado que es muy eficaz, pero en el caso concreto de los hemangioblastomas no es suficientemente eficaz. Como digo, esta es la unión, este dímero y la expresión de esos genes lo que hace es que se transcriban, que se expresen ese factor de crecimiento vascular endotelial, otras muchas proteínas, factores de crecimiento tumoral, eritropoyetina, que eso es lo que va a permitir, y de hecho la característica fundamental de los tumores asociados a la enfermedad de von Hippel-Lindau es que son muy vasculares, y esta es la justificación, porque se sobreexpresan muchos genes que están relacionados con esta síntesis de, pues de proteínas que favorecen la vascularización para proteger al cuerpo de esa hipoxia que piensa que tiene, aunque no la tiene. Lo que está ocurriendo es que la proteína VHL no funciona correctamente o directamente está ausente. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en este proyecto de investigación? Bueno, pues hace muchos años, todavía estaba el doctor José María de Campos, se hizo una colaboración con la Fundación Jiménez Díaz, en las cuales los pacientes que eran intervenidos, porque tenían que ser intervenidos dentro de su manejo normal de la enfermedad, pues porque ya tocaba o estaban teniendo síntomas como consecuencia de esos hemangioblastomas en sistema nervioso, Gema iba personalmente allí, cogía el excedente de la muestra, porque cuando a alguien lo operan, parte de ese tumor se analiza y luego hay otra parte que, bueno, que se desecha porque ya no es necesaria. Pues esa parte es la que se llevaba Gema metida en un medio de cultivo que le permitía llegar a la unidad de investigación de Albacete y poner esas células en placas de Petri, que son los medios, y añadirle el medio de cultivo para que esas células pudieran dividirse y hacer experimentos con ellas. Uno de esos experimentos es ver mediante una técnica que se llama citometría de flujo qué tipo celular hay en esos hemangioblastomas. Entonces, bueno, vimos cómo, pues lo que está descrito en la literatura, que esos hemangioblastomas se forman de células endoteliales, de pericitos, de células estromales, que al fin y al cabo estas últimas son las que se consideran tumorales. Y además nosotros estábamos hipotetizando, sabiendo la fisiología de la enfermedad, que estaban aumentados esos factores de inducible por hipoxia. Pues efectivamente, en los hemangioblastomas que se cultivaron y se analizaron, había unos niveles muy elevados de los factores inducibles por hipoxia, tanto el 1-alfa como el 2-alfa. Fijaros, estos serían controles, son también tumores, astrocitomas o glioblastomas, son tumores que aparecen en el sistema nervioso, pero que no son hemangioblastomas. Y también se comparó con el cáncer de colon, que bueno, pues de alguna manera también los tumores expresan distintas proteínas para aumentar su tamaño mediante esos factores de crecimiento. Bueno, pues fijaros cómo en el caso de los hemangioblastomas esos niveles estaban muy elevados y sobre todo el 1-alfa. Hemos dicho que hay un fármaco que inhibe el 2-alfa, pero el 1-alfa también está sobreexpresado e incluso más en los hemangioblastomas. Bueno, pues vamos a seguir estudiando estos hemangioblastomas. Los hemos cultivado, que es la primera vez que se consiguió cultivar tumores benignos, que es muy difícil y que, bueno, pues nos llevó, sobre todo a Gema, que es quien lo hacía esa parte del laboratorio, conseguir cultivarlos y hacer experimentos sobre ellos. Pues vamos a ver qué ocurre si esos hemangioblastomas que estaban creciendo los incubamos, es decir, añadimos fármacos. Uno de ellos es la acriflavina. Es un antiséptico muy conocido y muy utilizado, sobre todo en la era previa a la penicilina. Se sintetiza fácilmente, esta sería la molécula, en el laboratorio, es barato porque ya es tan antiguo que no tiene patentes
y es seguro si se vehiculiza, es decir, si lo administramos de forma sistémica, es decir, que lo administramos o bien de forma intravenosa o vía oral, puede ser tóxico, pero hay formas de dirigirlo, como encapsularlo y dirigirlo al órgano que nosotros queramos o al tumor que nosotros queramos. En este caso, como el tumor está creciendo en estas placas, al añadirlo de forma dosis, es decir, vamos aumentando la dosis progresivamente y el tiempo, vamos a poder verlo con unas técnicas de colorimetría y con unas técnicas que nos permiten ver las células en qué fase están, si este fármaco hace algo o no sobre estos cultivos de hemangioblastomas. Y efectivamente, lo que se vio es que si no echábamos nada o echábamos suero, pues las células seguían creciendo, pero si íbamos aumentando en distintas de estas placas la criflavina con dosis cada vez un poquito mayores, en las placas, a partir, bueno, ya con 2,5 picomolar ya había una separaban de crecer, pero a medida que íbamos aumentando la concentración, pues esa inhibición de crecimiento era mayor. Por lo tanto, este fármaco es eficaz en detener el crecimiento de las células de mangioblastoma que estaban creciendo. Y además esto lo podemos ver cómo ocurre a lo largo del tiempo, 24, 48, 72 horas, como si no añadimos nada, pues sigue su crecimiento el que estaba llevando en los días previos, y a medida que vamos añadiendo, aumentando esa concentración y la mantenemos más tiempo, vamos viendo cómo hay una disminución en la viabilidad, en el porcentaje de células viables. Es decir, este fármaco es eficaz en inhibir, en parar el crecimiento y producir la muerte de estas células del hemangioblastoma, de forma que si no tratamos, fíjense cómo hay un montón de células viables, a partir de 2,5 picomolar, así es como se mide la concentración, ya pues prácticamente la mitad de las células están necróticas o apoptóticas, es decir, están muertas, y cuando llegamos a 25, pues ya una pequeña parte es la que es viable y el resto son las que ya están necróticas o apoptóticas, es decir, esas células ya no son viables. Se ha detenido el crecimiento de este tumor. Esto nos ha permitido publicar este trabajo, que como digo, lleva muchos años y hemos tenido, bueno, pues en el laboratorio que hacer muchos experimentos para poder llegar a estas conclusiones, ha permitido publicarlo en una revista de impacto, en una revista que la van a leer muchísimos científicos y que va a permitir abrir una ventana a la esperanza. Esto gracias a los pacientes que colaboraron y que donaron esa muestra sobrante de sus hemangioblastomas, que se pusieron y se cultivó, se estableció un método de crecimiento de estos tumores benignos, y cómo la exposición a ese fármaco, a la criflavina, ha permitido demostrar que es eficaz en parar su crecimiento. Como hay una sobreexpresión del factor inducible por hipoxia, tanto 1-alfa como 2-alfa, que se inhiben con acriflavina, y esto nos abre una vía de investigación a otro fármaco que sea beneficioso en concreto en el caso de los hemangioblastomas. Entonces, bueno, pues tenemos que estar muy contentos y agradecer fundamentalmente a Karina y a la alianza, pues que desde el principio, en el momento que nosotros contamos y planteamos estos estudios, pues hace ya 10 años de esto, nos ayudaron tanto en conseguir las muestras en la Fundación Jiménez Díaz como en luego incluso la financiación de la puesta en marcha para los cultivos, y bueno, pues estamos muy contentos de poder presentar el resultado de este trabajo, que habrá que seguir investigando, que cuando partimos de la biología molecular luego tenemos que hacerlo llegar al paciente, y para eso se tardan también años, pero en algún momento hay que empezar. Y bueno, pues gracias a iniciativas como las que tiene la Alianza de financiar proyectos de investigación que puedan ser de utilidad,
bueno, pues también da gusto ver que ven la luz, esos proyectos de investigación ver la luz. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y por darme la oportunidad de contar este trabajo y el fruto que ha sido la publicación del artículo.